Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos el nuevo Hyundai Ioniq en montaña, que ha sido la gran sorpresa de este modelo. Y también quiero comentar lo que ya dije en el anterior vídeo, he probado este modelo después del e-Golf, que aunque ustedes veáis el vídeo antes, porque es un modelo nuevo y creo que tenía cierta prioridad, quiero destacar que ya he probado el Golf, que es el coche que dinámicamente, ya lo veremos en sus pruebas, mejor se ha comportado y no se ha notado tanta diferencia. En el anterior Ioniq sí se notaba que en montaña no iba perfectamente y este coche pues ha logrado mejorar eso. Ese restyling en agarre lateral y demás se ha notado bastante. Aparte de que lógicamente es un muy gran acierto haberle puesto que se mantenga la leva para frenar el coche del todo sin usar el pedal del freno. Eso hace que regenere mucho más en bajada y que a este coche, que ya era muy eficiente de por sí, añadirle eso lo convierte en casi perfecto a la hora de bajar y regenerar. Salimos y vamos al Pico de las Nieves, como comentaba. Cosas que comentar respecto a la anterior prueba. Vimos cómo consumió un poquito más. Yo lo achaqué un poquito al tema de temperatura y el tema de, bueno, de a lo mejor un detallitos pequeño aerodinámico, por el viento de ese día, tonterías así, pero bueno, conseguimos una diferencia de 0,3 a los 100 más y tenemos un peso superior en este vehículo. Pero esta prueba va a ser muy ilustrativa a la hora de ver eso. Porque en la anterior prueba fueron 28 y pico, 28,6 creo, kilovatios hora a los 100 del anterior Ioniq en la cumbre. Vamos a compararlo con este y el Ioniq fue el rey y es el rey de la eficiencia no solamente en pistas, sino también en montaña. El anterior Ioniq sacó 10.2. Así que este tiene mejor sistema de regeneración, tiene más potencia de regeneración. Recordemos que los 100 kilovatios del motor respecto a los 88 del anterior modelo son tanto para acelerar como para regenerar. Y sobre todo le sacaremos provecho en la regeneración con ese añadido que es un acierto enorme de haberle puesto mantener la leva para la máxima regeneración sin pisar el pedal de freno. Así que todo ese conjunto en este nuevo Ioniq lo convierten en un claro candidato para que esta prueba pueda proclamarse el rey de la eficiencia, como digo, pese al peso en la subida. Vamos a ver que ahora el consumo seguramente sea superior porque pesa 100 kilos más. Comentar que la anterior prueba del anterior Ioniq, recordemos que la hice con mi pareja, así que era un pelín más de peso, así que a la hora de tener los consumos debería no ser equiparable, pero también a tener en cuenta. Y fueron 28 y pico. Y luego terminamos con los 10,2 que ningún otro coche ha superado. Y eso hay que decirlo. Vamos a ver cómo se comporta. Como digo, en curvas es una gozada. Venía de la prueba del Golf. Y el Golf fue lo mejor que he probado en curvas. Es un coche que no se te va a ir nunca. No notas ni que derrapa. Va perfectísimo en curvas. Es, te digo, una gozada en tema de curva. Y al pasar a este coche y venir de ya haber probado bastantes veces un Ioniq, dije, voy a notar la diferencia. Pues en este caso no ha sido así. Sí que es cierto que he notado diferencia, pero lógicamente es achacable a que este coche es más largo. Pero simplemente eso, no he notado que se agarre menos, que era algo que en el anterior modelo sí pasaba, que en ciertas curvas se agarraba un poquito menos y notabas que el eje deslizaba un pelín. Pero bueno, en este coche pues todo mucho mejor, ya decimos. El reparto de pesos ha mejorado al tener un poquito más de batería delante. Y como también dije, el control de tracción ha mejorado cómo funciona. Y eso hace que el conjunto haga que ya este coche vaya muy bien en montaña. También quiero matizar que todos los vídeos los hago comparando eléctricos con eléctricos. Si comparara con cualquier combustión, sería 1000 veces mejor porque la tracción y todos los parámetros que hablo en un eléctrico son mejor que en un vehículo de combustión. Pero bueno, ya estamos subiendo, terminamos ya, todavía queda un ratito, pero vamos terminando la parte de subida y digo, disfrutando bastante. Primero del sistema de sonido, porque el sistema de sonido de este tope de gama y encima la versión de prensa que viene siempre extra equipada con todas las opciones que le puedes poner, y el tema del sistema de sonido, el tema de cómo disfrutas en la pantalla de todo el contenido es espectacular. Y no lo notas más, no lo valoras cuando te subes al coche, lo ves muy bien, pero desde que este coche lo dejas y coges el anterior Ioniq o coges un Kona, que está muy bien, notas la diferencia abismal de las pantallas en contraste, en resolución, y es cuando aprecias el trabajo que han hecho en este coche.
Ya digo, vimos ya el tema aerodinámico, ahora vemos cómo ha mejorado y mucho. Para mí es una de las cosas destacables de este coche en tema de suspensión, ya digo, agarre lateral y demás, y en tema también de cómo el reparto de pesos ayuda muchísimo más a cómo reacciona el coche en todas estas situaciones de montaña. Así que ya lo vuelve de que el otro iba justito, pero iba bien, a que este va, ya digo, que no es un Golf, pero porque no es tan corto como un Golf y no puede hacer lo mismo simplemente por eso, pero va extremadamente bien. Y recordemos que le sumamos el tema de que este tiene, como el Kona, puedes mantener la leva y detener de todo el coche con la frenada regenerativa, así que también teóricamente lo hace muy eficiente en ese aspecto. Por el lado negativo, sí comentar que perdemos, eso no lo comenté en el vídeo de 120, no sé no me acuerdo si lo comenté, pero el otro coche, si lo dejabas libre, a vela, no regeneraba nada. Este sí regenera un poco, como pasa en los Kona. Así que por ahí podemos perder muy ligeramente eficiencia. Pero bueno, ya digo, estamos hablando de los mejores coches en eficiencia, así que estamos hablando de 0,1 a los 100, como mucho. Llegamos al pico de las nieves y aquí ya tenemos los primeros datos de consumo y tenemos las primeras vistas del Ioniq Electric. En este caso, pues bueno, simplemente comentar que, ya digo, ha sido un muy grato placer disfrutar y ver todas estas diferencias, que digo, me han sorprendido bastante porque venía de haber probado el anterior, y tenemos un consumo de 29,6. Tenemos un consumo de 1 kWh más, pero recordemos, este coche pesa 100 kilos más, así que aunque esta vez vaya solo, la otra vez fuera con mi pareja, sigue habiendo 50 kilos más en el coche. Por lo tanto, ese consumo básicamente es por el peso. Quiero destacar que sigue siendo más bajo que los 31 de un Kona o de un Niro y que los 31 casi que saca un Golf o un Leaf. Por lo tanto, sigue siendo el más eficiente en subida pese a la subida de precio y ya estando equiparable más o menos a lo que pesa un Leaf. Así que es de destacar. Hemos consumido un 34% en la subida, así que podríamos subir 3 veces sin bajar y sin regenerar. O sea, muy probablemente si hiciéramos varias veces podríamos hacerlo hasta 4 veces. Ya en tema de autonomía, ya con este coche podemos sentirnos sobrados como en un Kona, que es lo que he podido disfrutar y lo que he podido sentir. Este coche te hace ya estar sobrado de autonomía en Canarias y tener la misma sensación que tienes en un Kona, en un Ioniq. ¿Qué pasa? En este tenemos un pelín menos de batería, pero el coche es más eficiente. Así que no es que tengamos ese extra menos de autonomía que en un Kona, es que casi tenemos esa autonomía. Sí que es cierto que no tenemos esos 600 kilómetros que podemos tener en un Kona, pero sí que a este coche le puedes sacar más de 400 si te portas muy bien con él. Y es un dato bastante relevante. Ahora la bajada, lo que más se disfruta, y como ya digo, con esa leva que puedes mantener y aplicar esos 100 kilovatios de regeneración. Sí que es cierto, y eso lo veremos en la carga rápida, que el coche no está muy preparado para superar los 50 kilovatios, y si aprietas la leva a 100 kilovatios más de 3-4 veces, ya el sistema, esa cuarta leva, durante 1 o 2 regeneraciones te la no inhabilita, pero te la baja de potencia un poquillo. Igualmente eso en la carga rápida del coche lo comentaremos. Pero como digo, tema bajada, disfrutando como un niño, la verdad, por cómo se comporta este coche, vuelvo a recalcarlo, y por haberle añadido esa cuarta leva que te permite que el coche lo puedas casi detener cuesta abajo, que es algo que, bueno, el anterior Ioniq, si soltabas el pie y esperabas un poco más también podía, pero con este puedes apurar más las curvas y disfrutas mucho más sin tocar el freno y sin perder nada de eficiencia en la bajada. Luces automáticas, como en todos los modelos que hemos probado, aunque no tenemos, como en el Kona, la luz de asistencia del ángulo, de hacia donde giras, pero por lo demás luces LED van muy bien, se ve bastante bien de noche, perfecto. En ese aspecto bastante bien el comportamiento del coche, y ya digo, mucho más seguro en el sentido de que se agarra mucho mejor y de que va mucho mejor. Estamos bajando, estamos yendo rapidito y estamos regenerando lo más posible. Vamos a ver luego ya en destino si esos 10,2 del anterior, ya que este coche ha consumido más subiendo por el peso, si consigue recuperarlo. Ya digo, el único pero que se le puede echar
es que sin leva regenera 1 kilovatio o 2. Pero ya es ponernos demasiado pijo a mi nivel. Yo lo digo, o sea, es una de las cosas que... podía no regenerar nada e ir suelto, porque sí hay diferencia en este coche entre llevar eso y poner el punto muerto, cuando en un Ioniq de primera generación no, y eso permite que a lo mejor en una recta lo dejes sin las levas y vaya mucho más suelto que este coche. Digo, bueno, mucho, ligeramente más suelto, y eso lo notas si estás acostumbrado a llevar eléctricos a diario. Si no, pues yo digo, el coche va estupendamente bien y sin ningún problema. Por otro lado, tenemos ya la bajadita de aquí, de Telde, ya tirando para Las Palmas. Y en esta bajada, sin tener que llegar a ese punto de poner la N o cosas así, el coche va bastante suelto, y aquí se nota que igualmente pues esa leva está bien programada. Realmente normalmente es 1 kilovatio o 2 lo que regeneran, y eso apenas frena el coche, así que no suele haber mucho problema por ello. Ya cogemos la pista y nos dirigimos a destino. Y aquí la gran sorpresa, y ya la voy a adelantar porque luego voy a tener poco tiempo para comentar todo esto, y es que este coche ha consumido lo mismo que el anterior Ioniq. Y recordemos que el anterior Ioniq es el coche más eficiente. Y también recordemos que esto que digo, lo de esa leva que a veces no te permite ser 100% eficiente, ¿cómo lo compensa este coche? Pues con esa cuarta leva que te permite que en ningún momento toques el pedal de freno. Y eso te permite recuperar también en ciertas bajadas un extra de regeneración que hace posible que en eficiencia este coche y el anterior Ioniq estén al mismo nivel. Ya vimos que en pista hay unas ligeras diferencias que pueden haber sido por temperatura o por otros factores, pero que bueno, que a lo mejor el anterior Ioniq era muy ligeramente superior. Pero en este caso tenemos exactamente el mismo consumo, con más peso, y con un sistema que bueno, que ha compensado ese extra de peso, y algo muy logrado. Ahí lo vemos, 10,2 kilovatios hora a los 100, es el mismo dato que el anterior Ioniq, y es una gozada ver esto. Es el mejor coche eléctrico en el sentido de eficiencia que podemos tener. Que digo, quien esté pensando el anterior modelo o este nuevo, pues en autopista puede que este gaste un poquito más, ya sea por el peso, ya sea por pequeñas diferencias aerodinámicas, o no, y consuma exactamente lo mismo, que también puede pasar. Igual que en montaña, ya sabemos que el extra de tener esta leva hace que al final consuma exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos un coche con más batería, más peso, y consume lo mismo. Por lo tanto, tenemos un extra de autonomía sobre una eficiencia ya muy buena, que nos hace, con este consumo de 10 y poco, estamos haciendo que esos 38 kilovatios hora sean casi 380 kilómetros de autonomía, y podemos sacarle ese jugo a esa batería. Recordemos que en el anterior vídeo, con aire acondicionado, tenemos un confort con asientos ventilados y estamos en la unidad tope equipada. Por lo tanto, con un equipamiento un poquito inferior o algunas tonterías, ya podemos bajar un poquito incluso más el consumo. Además, estamos ya a nivel del mar y tenemos 43% de batería. Por lo tanto, hemos recuperado un 10%, casi un 10%, un 9% de batería en la bajada. Esos son datos muy muy buenos, que para mí me dejan ver que aparte de estar en el coche más eficiente, estamos en un coche que ha compensado esos pequeños detalles. Así que un saludo y hasta la próxima.